La palabra que tengo, Éxodo 12, versículos 50-51. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón. Y en aquel día, note usted esta expresión, y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Tomo un tiempito aquí para la introducción. ¿Qué es lo que aconteció? Todos sabemos que el pueblo de Israel estaban detenidos en Egipto por más de 400 años. Egipto fue bendecido con la presencia de José cuando fue llevado allí como esclavo y luego se transforma en padre de Faraón y es el consejero el que permite que Egipto fuera liberado de una situación irreversible, como sería 7 años de hambre. Pero por estar presente José, el rey le hizo caso, se dejó orientar y hubo, en vez de decadencia, hubo riqueza y hubo abundancia por el asertivo que tuvo José en su administración. Pero más tarde otros faraones que llegaron se olvidaron de lo que hizo José y de la bendición que recibió Egipto. Y como el pueblo creció en Egipto, se sintieron amenazados y en vez de ser agradecidos, lo que puso fue una supercarga de castigos sobre estas personas que creciendo sufrieron muchísimo, horarios de trabajo exagerados, peso, tareas mucho más ampliadas, en fin, más de sentirse extranjero, humillado por todo lo que era la cultura de Egipto. Bien, frente a esto llega el momento en que el pueblo clama pidiendo a Dios liberación, clama pidiendo a Dios cumplimiento de la promesa. Y Dios le oyó y Dios le respondió. ¿Y cómo le responde? Comisionando a Moisés para que venga y haga un trabajo extraordinario con Faraón para convencerlo a que dejara el pueblo salir. Y usted conoce y sabe la historia que fue todo lo contrario. Faraón se endurecía, Faraón hizo la vida imposible, jugó con ellos, jugó con Moisés y aún jugaba con Dios, burlábase de Dios. Y en este tiempo, entonces llega la hora de la liberación, que es en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Y quiero hacer énfasis en eso, por sus ejércitos. ¿Te das cuenta? Que cuando Dios obra en el mundo invisible, hay unos recursos que usted y yo no los vemos, que usted y yo no contamos. Es más, el propio pueblo y aún Moisés no vio estos ejércitos. Pero la Biblia habla que Dios dispone de un escuadrón increíble de ángeles. Y estos ángeles, uno solo, cuando entra en acción, tiene más poder que todas las bombas atómicas juntas. Pero en este caso, los ejércitos que acompañaron a Moisés y que acompañaron al pueblo, entró en acción para sacar al pueblo de Egipto. Una tarea invisible, pero real. Con esto aprovecho para lanzarte a ti la primera frase profética en esta noche. Tú y yo no estamos solos. Y en estos momentos en que sufrimos cualquier tipo de persecución o afrenta o amenaza, sea visible o invisible, debemos estar seguros que el Señor está con nosotros. Y estamos rodeados con las protecciones que Dios nos puede dar. En la carta a los Hebreos dice que hay órdenes de Dios a sus ángeles para que guarde y proteja a los que creen y confían en Dios. Amén. Ahora, ¿qué pasó? Dios sabe lo que es mejor. ¿Cuál es la mejor forma de liberar y sacar al pueblo de Egipto? ¿Cuál es la mejor forma? Moisés tenía una idea.
La gente esperaba de una forma quizás mucho más doméstica, mucho más estratégica dentro de sus conocimientos. Pero Dios sabe lo que es mejor. ¿Y qué hizo Dios? Lo que hizo Dios fue promover la muerte de los primogénitos en Egipto. Con eso estaba Dios poniendo un tate quieto. Esa es una frase cocoteña. Tate quieto al faraón, a sus ministros. Estaba poniendo Dios una prueba insuperable en la vida de faraón. Si algo podía amenazarlo, sería exactamente esto. Ellos estaban jugando con Dios. Entonces Dios dijo, ahora los voy a ponerlo a lo máximo y a ver cómo responde. Y la orden fue a los hijos de Israel: póngase en casa, encérrese, cuarentena, y sacrifique un cordero. Y de la sangre del cordero ustedes pintan, mancha los dinteles de sus casas. Y cuando el ángel de la muerte llegue y vea que está la mancha de la sangre en los dinteles de las casas, no tocará esta casa. Pero a donde no, ahí entrará y habrá muerte en toda casa, aún en los campos a donde haya los animales. Y fíjate, y aquí el texto dice: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, a donde comienza con Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y ahí, en esta situación, la vida de Faraón entra en choque, y con él todos los suyos. Y mi pregunta es: ¿será necesario, mi querido hermano y persona que me está escuchando en cualquier lugar, que uno tenga que provocar a Dios hasta que Dios tenga que traer la muerte a la casa? Yo pienso que no, pero en la terquedad humana siempre una y otra vez está esta tendencia: juguetear con Dios y llevar a Dios a provocar juicio para poder detener la forma equivocada en que la gente, ya sea grupos o toda una sociedad que es provocativa, tenga que detenerse. ¿Sí? En este caso, Dios, ahora alguien dirá, pero ¿por qué llegó Dios a este extremo? Por la provocación. Pero también llegó a este extremo porque Dios es el creador. Oiga, no te olvides de eso. Y el que crea tiene derecho de programación en lo que creó. El que crea es el que pone los límites hasta dónde la creación debe llegar o puede ser útil. En este caso, yo no he visto hasta el día de hoy que ningún poderoso de la tierra pase los límites que Dios haya puesto. O de una de otra manera hasta ahí llega y luego desaparece. Tiene la lista de los poderosos que ya pasaron. Son muchos. Y algunos de ellos magnatas, gente que creyó que el dinero era todo. Y sabe, hubo algunos que creyendo que podía superar eso, dejó orden y pagaron seguros para que embalsamara sus cuerpos, para que volviera a vivir. No, están congelados, se han vuelto piedras de hielo, pero no puede hasta. Y esto es porque el que creó es el que determina, no la criatura. La criatura tiene un espacio para poder determinar, pero en el momento que hiere a Dios, que provoca a Dios, Dios toma simplemente una iniciativa y punto, y punto. Ahora, digo esto para pensar, ¿no le parece a usted que es increíble que en este siglo XXI, cuando se cree que todo está en las manos del ser humano, un virus ponga a todo el mundo a temblar y haga que la tierra con sus reinos se confunda? Cuando usted escucha a los gobernantes hablar en estos días, por más simple que sea la persona, se da cuenta que están confundidos. Ellos no tienen una respuesta para el momento, para el problema. Estos días la palabra es: estamos buscando ¿buscando qué? Una vacuna. Y la más
la más rápida que podrá salir, podrá durar 1 año, 2 años. Esto sí logra salir. Y si será efectiva o no, no se sabe. Pero no es este el punto que yo quiero discutir. Lo que yo quiero discutir es la vulnerabilidad del ser frente a una amenaza de esta naturaleza. Y el llamado es, ¿será necesario que tengamos que ser detenidos por la fuerza de un juicio de Dios? ¿O es mucho más fácil, mejor, quebrantar el corazón, humillarse, reconocer al Señor, entender su propósito y pedir a Dios perdón por las faltas, por los errores, por los pecados, por las injusticias cometidas y luego alinearse con el plan y el propósito de Dios? Faraón no lo supo hacer y para hacerlo tuvo que ser llevado al límite de la muerte. Ahora mire el versículo 30. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos de noche, todos los siervos de Egipto, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa. Escúchame eso, no había casa en que no hubiese un muerto. No había casa. Y esto es lo que estamos viendo en estos días. Y la prensa se da todo de mostrar fosas comunes y mostrar cantidades de urnas que están siendo puestas para decir que están muriendo decenas, centenas de personas. Vimos otro día en un pequeño video la gente arrodillándose en las calles, arrodillándose en las avenidas, arrodillándose en las plazas y clamando, ¿sí? Llorando por sus muertos y llorando, pidiendo misericordia y viendo el futuro. ¿Usted no cree que sería mejor haber orado antes? Que el quebrantamiento fuese antes. Pero aquí está la historia y esta se repite. Se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Y hizo llamar a Moisés, al que estaba jugueteando una y otra vez con el profeta de Dios, y a Aarón de noche. Es decir, es emergencia. Y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, serví a Jehová como lo habéis dicho. Finalmente lo aceptó, finalmente. Sigo con un poco de ironía aquí. ¿Cree que es necesario llegar al punto para creer? Hasta que cuando hay pérdidas humanas para poder ver que Dios está allí y que es necesario honrarlo, servirlo y tener cambio de actitud y de comportamiento. Faraón llegó a estos límites. Pero cuando esto acontece, por supuesto, Moisés y Aarón dan la voz a todo el pueblo y se organiza la gente para la salida. Y ahí viene algo que creo que usted necesita prestarle atención. La entrega de las riquezas de Egipto al pueblo hebreo. El capítulo 12, verso 36, te va a dar toda una información muy detallada. Que en aquella noche y en aquellos días, para la salida, el pueblo, para que la gente saliera lo más rápido posible, les entregó oro, les entregó plata, para que ellos se fuesen lo más temprano posible. Es decir, cuando la gente siente que su vida está amenazada, está dispuesta a dar todo, ¿verdad? Casa, bienes, dinero, oro, plata, lo que tenga, se lo da para liberarse de la amenaza de muerte. ¿Usted no cree que eso es lo que está pasando hoy? Sí, eso está pasando hoy. Ahora el Salmo 105, verso 37 dice, los sacó con plata y oro. Wow. Son años después. La historia, el testimonio concluye con eso, que Dios los sacó con plata y oro. Y la pregunta es, ¿por qué tenía que Egipto ser despojado económicamente? Porque habían castigado a los inocentes, se habían burlado de los trabajadores, se había aprovechado, se habían maltratado, nunca les recompensaron dignamente, fueron injustos con ellos.
Y como Dios no acepta la injusticia, en la hora de la salida, dice, ustedes van a pagar todo lo que debe a ellos. Y tuvieron que pagar con oro y plata. Y así el pueblo salió enriquecido. Wow. Así que la gente que ayer había sufrido semejantes pruebas, ahora sale enriquecido. Tengo palabras para ti. Eres parte de los que sufren de diferentes maneras, presión, descrédito, abuso. Si estás en este grupo, sepa que Dios hará justicia por ti. Es importante tener en cuenta que Dios hará justicia por ti. ¿Y por qué Él hará justicia? Porque Dios sabe la mejor forma de actuar a tu favor, de actuar por ti, actuar por tu casa. Dios sabe lo que es mejor. Y cuando llegue la hora de lo mejor de Dios, lo vas a disfrutar de manera extraordinaria. Y aquello que no pensaste que podía ser, eso es lo que Dios va a hacer. Te bendigo en esta noche, en el nombre del Señor. 2, Dios guía al pueblo al Mar Rojo. Ya Faraón libera al pueblo, el pueblo sale con riqueza. ¿Y a dónde va? ¿A dónde va? Ellos no saben a dónde va, pero Dios sí. Y Dios los guía. ¿Y a dónde los guía? Al Mar Rojo. Y aquí, verso 18 del capítulo 13. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Fueron hacia el Mar Rojo. Y el pueblo luego, cuando está frente al Mar Rojo, como no entiende lo que Dios está haciendo, se siente que está acorralado. ¿Cómo vamos a pasar el mar? Es un brazo del mar que está allí. ¿Cómo vamos a pasar? Pero lo peor es que cuando miraron hacia atrás, se dieron cuenta que a distancia el ejército de Faraón venía persiguiéndolo. Es el mismo Faraón que vuelve otra vez a reaccionar. ¿Por qué? Siente que el vacío que quedó en su imperio, más de 600,000 hombres habían salido, gente que trabajaba, que producía, estaba provocando una amenaza gigantesca para su productividad. Entonces él decide ir por ellos. ¿Qué fue lo que dije? Que Faraón decide ir por él. Otra vez, afrenta a Dios. ¿Tú conoces personas que están dispuestas a hacer afrenta con Dios una y otra vez? Que de que no aprende con la primera lección, ni con la segunda, ni con la tercera. Wow, uno dice, ¿qué tiene esa gente que no puede entender? Pues Faraón no lo entendió y ahora vuelve con la mente materializada. Van a buscar a la gente, impedir que siga su camino. Solo que Faraón no sabía lo que Dios tenía para él. El segundo, estate quieto, no sabía. Pero el pueblo, vamos a trabajar con el pueblo, porque este pueblo representa a usted, representa a mí, representa a nuestra casa, representa a nuestra familia. ¿Cómo procedió el pueblo? ¿Cómo entendió el pueblo? ¿Cuál fue la lectura que el pueblo hizo de aquel momento? Y siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron, acampados junto al mar, al lado de Piñahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Cuando el texto dice cercano, no es que están allí, son kilómetros, pero lo están sintiendo, lo están viendo, ¿sí? Y saben que esta es una amenaza real, y ahí viene. Entonces los hijos de Israel, dice, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Me encanta eso de pensar que clamaron a Jehová. Pero hago aquí una pausa para pensar, ¿cuál es el contenido del clamor? ¿Qué es lo que ellos llevan adentro? ¿Qué es lo que llevan? Saben, nosotros en estos días hemos estado incentivando la oración, las vigilias, los ayunos, los clamores, sí, pero también he estado inquieto diciendo, ¿qué hay en este clamor? ¿Cuál es el contenido de lo que hay cuando clamamos? ¿Sabe? Y mire lo que el pueblo dijeron en clamor. No había sepulcros en Egipto que nos
has sacado para que murramos en el desierto? Están cuestionando, en el clamor están cuestionando. ¿Qué es lo que están cuestionando? Pues tengo el mar rojo adelante, tengo el ejército de Faraón atrás. ¿No sería mejor haber muerto directo en Egipto? ¿Por qué sacarnos de Egipto para morir aquí? Esta es la mente humana. En estos días yo creo que hay mucha gente que está con eso. ¿Por qué Dios me está permitiendo pasar por estas pruebas? Y tu mente, en vez de abrirse para ver Dios obrar, lo que ve es lo imposible que te está comiendo, que te está destruyendo, ¿sí? Entonces, en estas palabras, luego acrecenta: ¿no es esto lo que te habíamos hablado en Egipto? Diciendo, ¿por qué mejor nos fuera servir a los egipcios? Arrepentimiento de la liberación. Están acondicionando al pasado. Se están entregando otra vez, ¿sí? Mentalmente prefiere seguir siendo esclavo que ser libre. ¿Hay alguien aquí que está pensando así? Y si estás pensando así, estoy hablando contigo. Y de manera directa te quiero decir, este es un pensamiento equivocado. Cuando Dios actúa a tu favor, siempre actúa para el mejor. Y ellos dicen, mejor a veces que seguir sirviendo a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Pero la verdad es que Dios no los lleva allí para que muera en el desierto. Dios los lleva allí para liberarlos. Entonces vamos al tercer punto. Lo que ellos no sabían es que Dios siempre está presente. Y esta es una linda noticia. Dios siempre está presente. Y en esta pandemia usted y yo tenemos por conciencia de que Dios está presente. Que en esta cuarentena usted y yo debemos estar conscientes de que Dios está presente. Escúcheme, si usted puso su vida en las manos del Señor, créalo que Él la tiene. Si usted cree que con Dios nunca se pierde y con Dios siempre se gana, créalo que así será. Hoy, será mañana y será siempre. Pero vamos a apoyar eso con la palabra. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Esa es la palabra del pastor, es la palabra del profeta, es la palabra apostólica, es la palabra espiritual. No temáis. Pregunto, ¿cuántas veces se te ha dicho no temas? ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces más necesitamos seguir oyendo esta palabra? Y yo quiero asegurar que mientras Dios nos dé vida a los pastores, a los hijos que Dios ha puesto en el ministerio, estaremos dispuestos a alentar a esto. Y luego la siguiente frase es, estad firmes, firmes, no débil, no con una actitud doble, firmes, porque los egipcios, estar firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. ¿Qué es lo que dijo? Salvación que hará hoy con vosotros. ¿Cree usted que Dios tiene salvación en esta semana, en este mes, antes que termine mayo? En alguna área que usted siente que está perdido, Dios te está hoy diciendo, estad firme y ver salvación. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Qué palabra tan extraordinaria la que da Moisés al pueblo. Y el pueblo al oír eso debe creerlo. Pero Moisés acrecenta, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aquí va mi frase favorita. Estad quieto, firme y tranquilo, porque la pelea ya no es tuya, es de Dios. Aleluya. Y si la pelea es de Dios, deja a Dios hacer lo que tiene que hacer, mientras tú y yo hagamos lo que nos corresponde, que es creerle y obedecerle. Entonces Dios manda al pueblo a marchar mar adentro, lo insólito, lo increíble. Es decir, jamás en la mente de Moisés, jamás en la mente de los líderes del pueblo hebreo se imaginó que Dios mandara que pasara por el mar. ¿Cómo vamos a pasar por el mar? ¿Verdad que es imposible?
Para ti es imposible que en estos días, cuando todo dice lo contrario, acontezca lo que Dios está diciendo. Entonces es usted y yo lo que tenemos que decidir. ¿Creemos en las voces que están en el ambiente o creemos en Dios y de su palabra? La palabra es marche, mar adentro. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marche. Y marchen. ¿Por dónde? Por el mar. Y aquí viene una frase que yo quiero sustentarla una vez más. La obediencia da una santa seguridad. ¿Qué es lo que da la obediencia? Una santa seguridad. Cuando alguien se propone a obedecer, este alguien, sea persona, familia en conjunto, negocio, empresa, lo que esté debajo de una orientación de obediencia, sentirá una santa seguridad. Y la santa seguridad es la que hace que uno haga lo que a los demás parezca imposible. Y esto fue lo que aconteció. Extendió Moisés su mano sobre el mar. Atención aquí, ¿qué hizo Moisés? Extendió su mano sobre el mar. Quiero hacerte una pregunta. ¿Usted no cree que Dios podía haber hecho que el mar se abriera sin que Moisés tuviese que haber levantado su vara y hubiese extendido su mano sobre el mar? ¿Usted no cree? ¿Y por qué es que Dios involucra a Moisés? Porque, escuche bien, usted y yo estamos creados para terminar, para hacer la obra de Dios. ¿Sí? Por eso allá en Efesios dice, capítulo 3:20, que el Dios que es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos, Él es poderoso. Sin embargo, cuando va a hacer, lo hace por el poder que opera en nosotros. Es decir, este poder que nos fue dado nos hace ser parte con Dios de la acción. A mí me parece extraordinario de que Moisés entre en acción frente al mar, ¿sí? A veces yo me he imaginado siendo yo Moisés, ¿sí? ¿Cómo sería eso? ¿Sí? ¿Y sabe por qué lo digo? Porque cuando yo pisé el inicio de la selva, fue lo que vi: un mar verde, un mundo desconocido, donde la gente decía, por ahí no. Y el Espíritu decía, por ahí sí. Sí, levanta tus manos, pone tus pies y avanza. Y Moisés levantó su mano sobre el mar. Tengo palabra para ti esta noche. En esta semana que estamos comenzando, trabajes con Dios. Permita que Dios te involucre. Y cuando sientas que Dios te involucró, no te dé excusa. Aprovecha, diga, wow, Dios está creyendo en mí. Dios está usándome a mí. Dios me está poniendo como protagonista de algo que va a quedar en la historia para siempre. ¿Qué se dice después de eso? Que Moisés fue el hombre que abrió el mar. Wow. Sí, y hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, las aguas quedaron divididas. Cuando Moisés vio eso, se dio cuenta que era bueno trabajar con Dios, no solo allá con Faraón, sino que ahora en el camino y frente a un mar que estaba como impedimento. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy hablando con alguien en esta noche y creo que la palabra del Señor te está centrando para que no permita que la amenaza que está delante de ti se convierta en una amenaza para siempre. Cuando Dios dice, levanta tu mano, actúa, avanza, vamos por el negocio, vamos por la empresa, vamos por el proyecto, vamos, adelante. Eso es lo que está diciendo Dios. El poder que está en ti, que opera en ti, hará que las cosas que son ahora imposibles se vuelvan posibles. Pero ¿sabe lo que pasó? Este mar
tenía aproximadamente 4 kilómetros, tiene 4 kilómetros para cruzar al otro lado, es un brazo. Pero la apertura que fue hecha, los historiadores dicen que las aguas se retiraron como de a 5 kilómetros. ¿Se imagina usted que es 5 kilómetros? Y el mar tiene profundidad. Así que lo que la gente vio fue un espacio vacío, seco, y los muros a derecha y muro a izquierda de aguas. ¿Quién estará ahí? El ejército de Dios. Wow, estos ángeles estaban en acción. ¿Cómo pasó? ¿Cómo sucedió? Ya nadie sabe explicar porque es una obra de Dios. Y cuando Dios obra, lo que Dios hace es simplemente perfecto. Y vengo a repetir, aquel que creó tiene poder de programación en lo que creó. ¿Qué cuesta el mar obedecer a Dios? Un viento recio apareció de un momento a otro. ¿De qué manera sopló el viento? A lo mejor fue Dios que sopló, ¿verdad? Y si Dios sopla, se vuelve una tormenta. ¿Pero qué orden tiene el viento para dividir el mar y hacer que haya columnas a la izquierda y a la derecha para que el pueblo pasara? Los historiadores también dicen que es muy probable que duró unas 4 a 5 horas para que la gente cruzara el mar hasta el otro lado. Entonces el versículo 22, entonces los hijos de Israel entraron, me encanta, ¿cómo me encanta? Entraron, ¿y por dónde? Por el medio del mar en seco. ¿Sabe? Yo estoy viéndome a mí, con mi casa, con mi familia y contigo, cruzando esta cuarentena. Y estamos cruzando en seco, sin que tengamos ni una pizca de virus, sin que tengamos ninguna amenaza que nos haga retroceder, sin que tengamos nada que nos impida llegar al otro lado. Y vamos a pasar al otro lado en seco, es decir, bajo protección, bajo bendición de Dios, y teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda. ¿Qué tal que cuando termine todo esto usted diga, en el tiempo de la cuarentena, en los días peligrosos del virus, fue cuando Dios me hizo prosperar más, fue cuando Dios me permitió ver un futuro mejor, fue cuando Dios me abrió los ojos para tener una visión perfecta, fue cuando Dios me hizo entender que Él siempre está presente? Aleluya, aleluya. Oiga, tengo ganas de predicar. Pero en esta decisión en que el pueblo entra y pasa, el ejército de Faraón viene atrás y no se da cuenta lo que estaba aconteciendo. Faraón una vez más está ciego, no percibe, ignora la acción de Dios. Y entraron por estos 5 kilómetros de apertura. No vieron los muros de agua a la izquierda y a la derecha, sino que simplemente están fijados en la gente, atraparlos y obligarlos a regresar. Y entraron. Y Dios, como es Dios de medida exacta y de tiempo exacto, los permitió avanzar en distancia programada, ¿sí? Distancia programada. Y cuando el último israelita cruzó, salió en seco al otro lado, las aguas regresaron. ¿Sí? 5 kilómetros de agua. ¿Te imaginas la furia? Cuando se suelta a la derecha, cuando se suelta a la izquierda y viene este tsunami. Solo que ahora ahí adentro, escúchenme, ahí adentro está nada más y nada menos que todo el ejército de Faraón adentro. Y las aguas los ahoga. ¿Qué pasó? Faraón perdió la mano de obra que tenía, los 600,000 hombres de trabajo. Perdió las familias que era parte de su imperio que ayudaba a la productividad, más de 2 millones de personas. Faraón perdió los primogénitos, el comenzar por el de su casa, y ahora Faraón pierde todo su ejército. 3 pérdidas tuvo Faraón.
Y estoy hablando quisiera que todos los gobernantes me escucharan en este momento. No juegues con Dios, porque si juegas con Dios, no solo pierdes tú, tu casa, sino que pierdes toda tu gente. No hay finanzas, no hay ejército, no hay garantía que pueda proteger a alguien cuando Dios hace juicio. Y ahí es donde quiero que usted sepa, mi querido hermano, cuánto Dios vela por ti y cuánto Dios hace por ti. Vamos a la conclusión. No busques a quien culpar. Cuando tú estás enfrentado a situaciones y no las entiendes, no busques a quien culpar. Busca la ayuda de Dios. Cree a Dios y estarás seguro. Crónicas 20:20. Cree en sus profetas y seréis prosperados. Isaías 41, versículos 9 al 13. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti, atención, serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. ¿Cómo le parece esa tremenda palabra que te da Dios? Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Con estas palabras, entonces yo te conduzco a que entiendas la ayuda de Dios. En el cierre del mes 5, para iniciar dentro de una semana y algo, el mes 6. Y las promesas de Dios te cubre. Por eso, proclames conmigo, soy uno con Dios. La palabra dice, los que hoy te persiguen y te afligen, no los verás más. Por eso proclama, hazlo conmigo, hazlo con tu casa, hazlo con tu familia, soy uno con Dios. Soy uno con Dios. Estoy de acuerdo con su visión en todo. Vivo en plenitud de obediencia. Nací para ganar. Jamás aceptaré la pérdida. Hoy nada ni nadie me robará la visión. Veo con los ojos del Espíritu lo que Dios preparó para mí. Seré diligente en cumplir con el sueño de Dios. Hoy no permitiré que nada me distraiga. Viviré cada día conectado a la luz de la revelación. Mi corazón está inundado del amor de Dios. Y tengo el carácter de Cristo. Para no despreciar las bendiciones, las honraré. Me moveré en plenitud y obediencia, escuchando la voz del Espíritu y obedeciendo. Nada me distraerá, porque la hora de mi posesión ha llegado. Mi vida está bajo un pacto de promesa. Por lo tanto, no me dejaré engañar. Cumpliré la palabra. Todo lo que Dios dijo de mí, de mi casa, mi familia, fluirá con poder y gloria. Diga, proclame conmigo, sirviendo, te creo, Señor. Ahí en casa levanta un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Une tu voz y adóralo y bendiga su nombre. Aleluya, aleluya, el gran escape. Te cubro en esta hora con el manto de mi oración. Traigo sobre ti la bendición con las promesas milagrosas. Y lo que acabaste de proclamar se haga efectivo en tu vida
en tu casa y en tu familia. Aléjese de ti el temor, el miedo, y crea que fuiste creado para triunfar.